Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Una historia conmovedora y fascinante sobre Kerem Bürsin. Soledad tras la luz. Mientras la noche caía lentamente sobre Estambul, las luces de la ciudad se encendieron una a una. Pero entre ellas, había una que, a pesar de su deslumbrante apariencia, albergaba un profundo silencio en su interior. Ese era Kerem. Caminando entre la multitud de Estambul, nadie notaba la tormenta que bullía en su interior. Todos lo consideraban fuerte, exitoso y feliz. Sin embargo, para Kerem, el éxito a veces solo significaba más soledad. Un día, para escapar de su ajetreada agenda de rodaje, fue a la playa. El sonido de las olas le recordó su infancia. Los años que pasó en Estados Unidos, los sueños, la emoción de su primera escena, todo pasó ante sus ojos como una película. En ese instante, una chica pintando en la playa llamó su atención. Había una serena calma en su rostro. Por primera vez en su vida, Kerem deseó que nadie la reconociera. ¿Qué estás dibujando?, preguntó. La chica sonrió sin levantar la vista. Las emociones que la gente oculta. Kerem hizo una pausa. Era como si esa frase le hubiera leído la mente. Con el paso de los días, Kerem empezó a ir a la misma playa todas las tardes. Sus conversaciones con la chica se hicieron más profundas. Ella no sabía quién era Kerem. Solo lo conocía como Kerem, no un actor, solo un ser humano. Una tarde, la chica le mostró un dibujo que había hecho. El dibujo representaba a un hombre solo en una ciudad abarrotada. Estaba rodeado de luces, pero su rostro permanecía en la oscuridad. «Ese eres tú», dijo la chica. Por primera vez, Kerem se sintió verdaderamente comprendido. Pero la verdad no podía ocultarse por mucho tiempo. Un día, los periódicos publicaron las fotos tomadas en esa playa. Cuando la chica supo la verdad, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tú eres todos, pero yo pensaba que solo eras tú», dijo. Kerem permaneció en silencio. Porque por primera vez, alguien lo había conocido de verdad, pero ahora estaba a punto de perderla. La chica se dio la vuelta lentamente y se marchó. Mientras Kerem la veía alejarse, comprendió que a veces las mayores pérdidas provienen de las conexiones más auténticas. Desde ese día, cada vez que iba a la playa, el sonido de las olas le recordaba una sola cosa. La verdadera felicidad no reside en ser reconocido, sino en ser comprendido. No fue casualidad. La mañana en Estambul había comenzado con una ligera lluvia. La ciudad estaba gris, pero Kerem sentía una extraña paz interior. Por primera vez en mucho tiempo, se había tomado un respiro. Entró en una cafetería. Se sentó en una mesa junto a la ventana. Mientras observaba el exterior, hojeaba su guión. Pero su mente no estaba allí, tenía la sensación de que algo estaba a punto de suceder. La puerta se abrió. La chica que entró se apartó el pelo mojado y miró rápidamente a su alrededor.
No había mesas libres. Sus ojos se posaron en Kerem. Disculpe, ¿puedo sentarme aquí?, dijo. Kerem sonrió levemente. Claro. Al principio, hubo silencio. Pero ese silencio no era incómodo. Era como si no fueran dos desconocidos, sino que se conocieran desde hacía años. La chica se llamaba Elif. Era editora de libros. No le interesaban especialmente las celebridades. Además, al principio no había reconocido a Kerem. A medida que avanzaba la conversación, Kerem empezó a sentirse más ligero. No había expectativa en la mirada de Elif. Solo curiosidad y sinceridad. ¿A qué te dedicas?, preguntó Elif. Tras una breve pausa, Kerem respondió. Cuento historias. Elif sonrió. Qué bien, pero todo el mundo cuenta historias. Lo importante es hacer sentir algo a alguien. Esa frase caló hondo en Kerem. Pasaron los días. Empezaron a encontrarse en la misma cafetería. Elif seguía sin saber quién era. Por primera vez, Kerem no quería esconderse, pero temía perturbar esa paz. Un día, Elif llegó con una revista en la mano. El rostro de Kerem estaba en la portada. La dejó sobre la mesa. Así que cuentas historias, dijo con una leve sonrisa. Kerem respiró hondo. No quería mentir, solo tenía miedo de perderte. Elif guardó silencio un rato. Luego habló en voz baja. Ya te conocía, Kerem, solo quería que fueras la persona que yo conocía, no la persona que la gente describía. Kerem se sorprendió. Así que, ya lo sabías. Elif asintió. Sí, pero quería ver tu verdadero ser. En ese instante todos los miedos de Kerem se desvanecieron. Volvió a llover. Pero esta vez no era un cielo gris. Era como si la ciudad acompañara su historia. Kerem tomó la mano de Elif. Esto no es una coincidencia, dijo. Elif sonrió. Sí, hay personas que llegan a tu vida justo en el momento adecuado. Y ese día, por primera vez, Kerem sintió que no era solo un actor, sino el verdadero protagonista de una historia. Aplausos silenciosos. Era la noche de una gran gala en Estambul. Luces, cámaras, alfombra roja, todos gritaban su nombre. Kerem, mira aquí. Kerem, posa. Sonreír era parte de su trabajo. Y lo hacía a la perfección. Pero esa noche, el vacío en su interior era mayor que nunca. Los aplausos resonaron cuando entró en el salón. Su nuevo proyecto había causado sensación. Todos hablaban de su éxito. Pero para Kerem, esos aplausos eran ahora solo un eco, un sonido que había perdido su significado. Se apartó de la multitud y salió al balcón. Las luces de la ciudad estaban a sus pies. Pero no se sentía en las alturas, sino en lo más profundo de la nada. Justo entonces, oyó una voz a su lado. La gente te aplaude, pero no pareces feliz. Kerem giró la cabeza. Una joven que trabajaba allí estaba de pie. Llevaba un vestido sencillo. Sus ojos, sin embargo, eran muy reales. ¿Acaso no estoy mostrando mi felicidad con suficiente claridad?, preguntó Kerem con una leve sonrisa. La mujer se encogió de hombros. Conozco bien las sonrisas falsas. Esta frase dejó a Kerem perplejo. ¿Pero qué hay de la verdadera?, preguntó. La mujer reflexionó un momento.
La verdadera, no se puede ocultar. Esa noche tuvieron una conversación breve pero profunda. Se llamaba Zeynep. Había tenido una vida difícil, pero había una extraña fortaleza en sus ojos. Kerem se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había hablado con tanta sinceridad con alguien. Días después, Kerem quería ir no a la gala, sino a aquel balcón, para volver a ver a Zeynep. Pero no estaba allí. Preguntó al personal: Zeynep ya no trabaja aquí. Kerem sintió una punzada de culpa. Era como si, por primera vez en su vida, hubiera echado de menos algo de verdad. Durante días vagó por Estambul. Calles abarrotadas, cafés tranquilos, pero Zeynep no aparecía por ningún lado. Un día, al pasar por un pequeño teatro, vio un cartel. El nombre de Zeynep estaba en el cartel. Entró. Cuando ella subió al escenario, la reconoció. Esta vez las luces la iluminaban. Pero estas luces eran diferentes, más reales, más sencillas. Zeynep no actuaba en el escenario. Lo vivía. En ese momento Kerem lo comprendió. Para ser real, no se necesitan grandes escenarios, se necesita valentía. Cuando terminó la obra, se oyeron los aplausos. Esta vez Kerem también aplaudió, pero por primera vez, sintiéndolo de verdad. Cuando Zeynep bajó del escenario, sus miradas se cruzaron. Kerem sonrió. Supongo que lo real no se esconde. Zeynep también sonrió. Y la persona indicada te encuentra. Quizás el vacío que sentía Kerem no se llenó en ese momento, pero por primera vez, cobró sentido. Porque a veces la vida no empieza donde juegas tu papel más importante, sino cuando eres más auténtico. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.